Ya estamos. Bueno, tutoría de la primera tutoría de la unidad 3, ¿vale? Hemos terminado la unidad 2 con bastante material, con bastantes aspectos de PHP, con lo que ya podríamos, en principio, hacer cosillas pues medianamente complejas en PHP. Ya hemos visto que incluso la tarea pues ya muestra, ¿no? Una aplicación que tiene cierta interacción con el usuario mediante un frontend, unas páginas dinámicas, unos scripts que ya reaccionan de una manera más o menos adecuada a las peticiones que se le envían y a la información que recibe, unos scripts muy importantes que tienen una estructura bastante definida. Si os fijáis, eh, todo el código que vamos presentando, sobre todo este que ya va creando páginas web que van de alguna manera procesando información. Si os fijáis, estos scripts tienen una parte inicial, en la parte eh, del comienzo del script, que es código que va desarrollando una lógica que tiene una estructura más o menos definida y es ir buscando en qué caso estoy, qué petición me ha llegado y una vez que ya he llegado a la rama de esa rama condicional, esto va a ser como un if con varias ramas, ¿no? Un if encadenado en el que si me ha llegado esta petición, entonces la proceso de tal manera que hago algunos cálculos, preparo algún dato en alguna variable, evalúo alguna expresión para tener esa información preparada, ¿sí? Y voy en esas ramas, voy desarrollando cierta parte de lógica que voy a necesitar luego, obviamente, para llevar a cabo la construcción de la respuesta que tengo que enviarle al cliente. Y la segunda parte que nos encontramos en los scripts es la parte de creación de la página dinámica. Y lo tenemos bastante separado. Si navegáis un poquito por ahí y veis código PHP o incluso ejercicios que encontréis por ahí, a veces os encontráis cierto desarrollo de lógica en esta parte HTML. ¿Vale? Yo lo desaconsejo, porque además, según entremos en el curso, vamos a ver que esta parte de construcción de la página la vamos a hacer con unas librerías muy concretas y muy específicas para la construcción de la página dinámica, con lo cual conviene ir separando ya desde el principio, no coger hábitos de meter aquí demasiada lógica en la parte de la construcción de la página, porque luego nos va a costar más adecuarnos al uso de ese tipo de librerías. Con lo cual, siempre quedaros un poco con esa estructura. Empezamos desarrollando lógica, empezamos con el script intentando averiguar qué petición es la que se le ha enviado, muchas veces simplemente comprobando si viene establecido el name de un botón que el usuario haya pulsado, si ese es el caso, ese nombre, ese name de ese input, tipo submit, va a venir en $post, entonces podemos consultar en $post con un filter hashbar, a ver si ese nombre viene establecido en $post o no. Y si es así, pues sabemos que eso es la petición, con lo cual sabemos qué es lo que tenemos que generar como respuesta hacia el usuario. Vale, o sea que, bueno, ya en la unidad 2 nos hemos dado ya un montón de herramientas, nos hemos dado ya cierta metodología, mucha de ella en base a estructuras de control de programación estructurada, pero si con lo que hemos aprendido ya, bueno, ya puedes empezar un poco a defender que puedes programar en PHP. Esta unidad 3 vuelve a abrir otro campo bastante interesante y bastante necesario y bastante básico en la programación de scripts, que es la conexión de nuestros scripts con la base de datos, normalmente una base de datos relacional. En nuestro caso, la base de datos que viene con el programa este un poco saco de aplicaciones que es SAP y que se llama MariaDB y que no es otra cosa que una versión de MySQL gratuita de community y que está disponible, que básicamente es muy parecida a MySQL. Vale, entonces prácticamente muchas de las aplicaciones serias, de verdad, que
que se programan y que son parte de aplicaciones reales, siempre van a utilizar una base de datos para normalmente construir y rellenar esas páginas dinámicas que se mandan al usuario. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues muchas de ellas, de las aplicaciones que se hacen, pues son para consultar datos, para incorporar información a la aplicación, para hacer cambios de esos datos y todo más o menos ronda, mucho de ello ronda en operaciones que posteriormente en el backend se van a ver reflejadas en accesos a una base de datos relacional, es decir, en ejecución de consultas SQL. Entonces, vamos a ver cuál es, ¿lo visteis en Java? ¿Visteis posiblemente algún tipo de conector, ¿no? A la hora de poder integrar un lenguaje de programación como Java con una base de datos? Quizás visteis JDBC, que vamos a ver algo parecido. ¿Vale? La librería que vamos a ver se llama PDO, de PHP Data Object. PDO es una librería que, bueno, nos da cierta funcionalidad un poquito interesante, y es que no está de alguna manera vinculada a un sistema gestor de base de datos concreto. Es decir, yo puedo utilizar el API de PDO, pero por debajo puedo tener la base de datos de Oracle o la base de datos de Postgres o MySQL, una base de datos de un gestor más o menos del mercado y conocido. Pues ¿por qué? Pues básicamente PDO, por un lado, da un API común para que el programador use ese API, y por debajo, pues en la implementación de sus métodos, pues se adapta a cada uno de esos entornos y es capaz de interaccionar de alguna manera y realizar la misma operación con los distintos sistemas de gestores de base de datos que se pueden instalar y se pueden configurar para que funcionen con la aplicación, ¿vale? O sea que eso es una ventaja. No estoy utilizando un conector específico de MySQL o de Postgres, como digo, sino que estoy utilizando algo un poquito más genérico y que, en principio, si el día de mañana, pues, por cualquier razón, quiero cambiar el sistema gestor, el código que he tirado en PHP no lo tengo que cambiar porque es compatible. Tendría que efectivamente cargar otro tipo de librería, otro tipo de DLL a lo mejor, esa que utiliza PDO para luego hacer la conexión con la base de datos concreta, pero mi código no tendría que ser de alguna manera revisado ni adaptado a ese nuevo sistema gestor. Con lo cual PDO, en ese caso, es una ventaja. ¿Más ventajas de PDO? Bueno, pues básicamente me permite recuperar información en muchos formatos. Me permite recuperar información como arrays, pensar que luego, de una vez que recupero un registro, tengo que incorporar esa información a alguna estructura de datos de PHP para poder tratarla. Parece que, bueno, claramente un array parece una estructura porque al final un registro no es otra cosa que un conjunto de datos, ¿no? Por cada columna, pues el registro asociado a un jugador pues va a tener su nombre, su apellido, su número dorsal, su posición, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos que corresponden a una fila de una tabla, de una base de datos relacional, pues se podría representar como valores de un array en PHP. Puede ser arrays indexados, simplemente que no aparezca ninguna mención al nombre de la columna, sino simplemente números, 0, 1, 2, y ahí voy metiendo los distintos valores. O pueden ser incluso arrays asociativos en los que el índice de ese array o los índices de ese array van a ser las cadenas que corresponden a los nombres de las columnas. ¿Vale? Así que puedo tener jugador de posición y ahí tendría el valor de la posición de ese jugador. ¿Vale? ¿Más formatos? Pues los que más nos van a interesar en el futuro, que es la construcción de objetos, ¿vale? A partir de los datos de cada registro de la base de datos. Entonces, hoy vamos a ver cómo nos vamos a trabajar con arrays y con objetos, pero unos objetos que en principio van a ser unos objetos estándar, es decir, no van a ser objetos de una clase que yo haya definido, y lo vamos a ver posteriormente en la unidad 5, vamos a ver cómo, cuando entremos en orientación a objetos, vamos a ver cómo directamente PDO, cuando hace los accesos a la base de datos, nos devuelve objetos de la clase jugador. ¿Vale? Ahora nosotros lo que vamos a ver es que nos devuelve objetos, pero nos devuelve objetos de una standard class, de una clase genérica, y que básicamente sus propiedades van a ser cada una de los nombres de las columnas que tiene la tabla. Pero no son objetos de una clase mía que yo haya definido. En principio que todavía no hemos entrado en la definición de clases
en el ámbito de orientación a objetos, ¿vale? Pero sí que vamos a empezar a utilizar un poco la nomenclatura, pues como hemos hecho ya con alguna librería, con alguna API que hemos visto que estaba orientado a objetos y que con la flechita podía invocarle métodos, pues aquí con la flechita también voy a poder acceder a las propiedades y voy a poder ir sacando los datos concretos de esos objetos. También los vamos a ver con arrays, vamos a ver un poquito un repertorio de ejercicios que nos van a mostrar un poquito todas las posibilidades. Vale, entonces, como siempre os repito un poquito, ¿cuál es la metodología cuando entráis con una librería nueva, cuando tenéis que de alguna manera familiarizaros con un API? Pues a manual. Vale, el manual de PHP es un manual en ese aspecto bastante amigable y con ejemplos y podéis de alguna manera hacer un visionado rápido de qué estamos hablando, con qué os estáis enfrentando y lo complicado que puede ser, ¿no?, hacerse con la librería. Entonces, esta es la página del manual de PDO. Sí, y aquí pues normalmente, aparte de que podáis un poco leer un poco estas introducciones, estas pequeñas tutoriales, pero bueno, más o menos la idea es empezar un poco a trabajar las clases del API y ver un poco los métodos, ¿vale?, que nos proporciona. Sí, entonces no es un API demasiado complicado. Como veis, tengo dos clases, tengo PDO y tengo PDO Statement, y luego tengo pues otra clase por aquí que se llama PDO Exception. ¿Vale? Exception para las excepciones, que es parte de esta unidad. Quizá hoy, si tengo tiempo, entraremos un poquito también en el ámbito de los errores y de las excepciones en PHP. Es un mundillo, bueno, un poquito complejo porque va cambiando la manera en la que se pretende que PHP maneje este área de errores y de excepciones, y es un poco confuso por eso, porque cada versión y cada X tiempo le dan una vuelta y va cambiando. Entonces, es una cosa que depende mucho de la versión, ¿vale? Por eso es importante que todos mantengamos la misma versión, porque hay cosas de PHP que pueden ser bastante distintas de una versión a otra. Y este tema de los errores y excepciones puede ser una de ellas. Como veis aquí los controladores, pues estos son lo que os decía, ¿no? Tenéis controladores para todos estos gestores. Bueno, un montón de distintos gestores de base de datos, bueno, pues todos son soportados por PDO. Tú programas con este API, pero él luego utiliza estos controladores y es capaz de ejecutar esas sentencias sobre todos ellos. Tiene bastante lógica porque las operaciones que se realizan sobre una base de datos relacional son muy estándar, ¿vale? No va a haber sistemas gestores que funcionen de manera distinta o que no puedan soportar, digamos, las operaciones básicas. Entonces, esto parece una idea bastante obvia. Bueno, pues decía, dos clases, clase PDO, clase PDO Statement. Vamos con PDO. La clase PDO, en principio, es el objeto, pues la clase que me va a permitir crear la conexión. Si yo creo un objeto de esta clase, significa que he podido conectarme con la base de datos, ¿vale? O sea que una vez que tengo el objeto de la clase PDO, en principio tengo la conexión establecida y sobre esa conexión puedo empezar a realizar operaciones. ¿Qué vemos por aquí? Veo cosas de transacciones. Tenéis un ejercicio en el temario sobre transacciones. Nosotros aquí el ejercicio de hoy no he incluido nada de transacciones. Pero bueno, si habéis hecho bases de datos, sabéis que en un principio hay veces que conviene hacer operaciones o un número de operaciones sobre una base de datos y no reafirmar de alguna manera, no grabar todas las modificaciones que se hayan hecho hasta que todas esas operaciones no hayan acabado con éxito. Es decir, yo puedo hacer una serie de cambios con una operación, luego con otra, pero si la tercera falla, tengo que eliminar todas las operaciones anteriores y volver a dejar la base de datos en el mismo estado en el que estaba antes de empezar a realizar esas operaciones, ¿vale? Eso es una transacción. Hasta que todas no estén realizadas y todas hayan salido bien, no puedo grabar todas esas modificaciones, el resultado de todas esas modificaciones, para que ya se queden de manera persistente en la base de datos. Bueno, pues tenéis algún ejercicio en los apuntes, podéis echarle un vistacillo. Yo de aquí lo que os voy a resaltar, el construct es interesante porque es el constructor, es el que va a crear una instancia de PDO y por lo tanto va a abrir una conexión a la base de datos sin crear un objeto, sin hacer un new de PDO no vamos a ningún sitio porque necesitamos esa fase previa de establecimiento de la conexión.
Tema de los errores, en principio tampoco lo voy a tratar porque voy a configurar PDO para que lance excepciones, ¿vale? Y lo vamos a ver ya desde el principio. Y también lo habéis visto en Java. Tenéis que seguramente tener cierta familiaridad con el manejo de excepciones. Cada vez que surge un error, pues lo vamos a ver en el código, lo vamos a explicar un poquito por encima para recordarlo. Pero no vamos a trabajar con esta manera de trabajar con errores, que en principio haces una operación, luego consultas a ver si ha habido un error, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con excepciones, cada vez que se produzca un error, eso va a lanzar una excepción, la vamos a capturar y la vamos a poder tratar. Este va a ser un método muy interesante, exec, porque va a ser uno de los métodos que me va a permitir ejecutar una sentencia SQL. Vale, cuando hablo de sentencia SQL, estoy hablando de inserts, updates, deletes y selects. Vale, esas 4, no solamente selects, también todas las que tienen que ver con inserción, borrado y modificación. Y este va a ser, en principio, un método que tenemos un poco que explorar. GetAttribute, bueno, pues hay una serie de atributos asociados a la conexión. Nosotros vamos a utilizar los básicos, no vamos a configurar cosas muy extrañas, pero bueno, si necesitáis haceros con algún atributo asociado a la conexión, pues tenéis aquí algún tipo de método. Drivers, pues tiene que ver con los controladores. La transacción, de nuevo, tiene que ver con el mundo de las transacciones. Last Insert ID tiene que ver con la posibilidad, lo vamos a utilizar más adelante, pero bueno, os lo cuento un poco. Básicamente, si tú estás insertando cosas en la base de datos, te va a devolver el último identificador que la base de datos haya podido asignar a esa inserción. Y esto tiene que ver un poco con bases de datos que ellos mismos, hay algún campo, normalmente el identificador, al que ellos van dando valores. No cogen el valor de lo que tú le envías, sino que él tiene una secuencia de números incremental para que controlar que ese valor no se repita, pensar que es un ID, con lo cual no, solo puede haber un valor único para esta columna. Entonces, en vez de gestionarlo el programador enviando este valor cuando hace la inserción, deja que la base de datos vaya asignando números de manera incremental para que ella controle que ese ID nunca se repita con inserciones que se van sucediendo en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cuál es ese valor que ha dado la base de datos cuando has solicitado una inserción, puedes utilizar este método. Y de momento, hasta que no trabajemos con ese tipo de API muy orientado a objetos, no lo vamos a usar. Prepare, es muy interesante también. De momento lo voy a explicar luego porque tiene que ver con las sentencias preparadas y lo vamos a ver sobre el código. Pero bueno, tiene que ver con un mecanismo muy fundamental y muy útil y muy necesario para evitar que se puedan hacer hackeos a nuestras consultas, lo que llaman la inyección de SQL, que es básicamente que tú vayas construyendo esa sentencia SQL con informaciones que te llegan de un formulario, es decir, con informaciones que ha tecleado el usuario. ¿Por qué? Pues porque a veces a lo mejor cuando utilizas esa información, el usuario en vez de teclear su nombre o teclear una información que se solicita, teclea una parte de la consulta, una parte que él sabe que tú vas a concatenar en la formación de la consulta que vas a ejecutar, y esa parte pues hace que la base de datos pues tenga un funcionamiento pues para borrar cosas o para eliminar información o para hacer un volcado de información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ese tipo de ataque se soluciona haciéndola o llevando a cabo la consulta en dos partes. Primero una preparación en la que vamos a establecer la consulta y no va a haber posibilidad de que esa consulta cambie, para asegurar que nadie va a variar esa consulta añadiendo informaciones y concatenando cosas a lo que tú vayas construyendo para ejecutar en la base de datos. La preparación va a ser como una consulta muy definida y luego sí vamos a dejar una especie como de punteros en los que finalmente cuando la ejecutemos podemos decir, bueno, pues donde pone esto en la plantilla, tú sustitúyelo por el valor real con lo que lo quiero ejecutar. ¿Vale? Entonces, se llaman sentencias preparadas y con esto vamos a iniciar, digamos, el procedimiento para prepararla. Query también muy interesante, igual que exec. Estos van a ser los dos métodos en la manera sin preparación. Y como os digo, normalmente vamos a hacer las cosas con preparación. Pero bueno, si son muy simples, a lo mejor podemos tirar por estas opciones
sin preparación, igual que exec tenía que ver con inserción, borrado y modificación, ¿vale? La sentencia SQL, inserción, borrado y modificación. Query me va a servir para hacer selects, ¿vale? O sea que es un método también muy interesante. Quote, bueno, pues cuando construimos esas sentencias SQL que queremos ejecutar, pues también hay que entrecomillar las cadenas, y quote pues no lo hace, para no entretenernos nosotros en la construcción de la sintaxis, digamos, de la base de datos, entrecomillando cosas. Vale, rollback tiene que ver con las transacciones. Si algo va mal y queremos volver al estado inicial, donde estábamos al principio de la transacción, cuando empezamos a hacer cambios, pues hacemos un rollback. Pues sonará también de la gestión de transacciones en base de datos. Vale, y set attribute, pues también para establecer atributos de este tipo que teníamos aquí, los podemos recuperar, aquí los podemos establecer. Vale, eso es PDO. Con lo cual, PDO, interesante, exec, query y prepare. Vale, va a ser lo que más vamos a trabajar en los ejercicios de hoy. PDO statement. Bueno, pues pensar cuando yo preparo una sentencia, lo que me va a devolver PDO va a ser un objeto de esta clase, PDO statement. ¿Vale? Y sobre este PDO statement, yo voy a poder, o cuando ejecute un query, ¿vale? También me va a devolver un PDO statement. Y un PDO statement tiene como dos. Es un concepto bastante entremezclado, porque por un lado, si es un objeto que me devuelve query, esto significa que es el resultado de un select, porque query, ¿recordáis? Lo voy a utilizar para ejecutar selects. Y eso me va a devolver un conjunto de resultados, ¿vale? Se selecciona todas las tiendas que tengo en la tabla de tiendas. Y eso me va a devolver, pues, 8, 10, 28 registros. Obviamente yo tengo que ser capaz ahora, en PHP, de ir procesando toda esa información, de ir recuperando uno a uno todos esos registros, ¿vale? Así que PDO Statement tiene una serie de fetch, estos fetch que tienes aquí, ¿vale? Me van a servir para ir recuperando esa información. Lo vamos a ver en los ejemplos. Una vez que ya he hecho la ejecución de la sentencia, ahora tengo que ir, esto que me ha devuelto este statement, tengo que ir tirando de él como un cursor, si os acordáis de PLSQL, como un cursor del que voy sacando información en un bucle, una estructura de bucle, para ir pudiendo procesar cada una de las filas que ha podido recuperar el select. Eso por un lado. Por otro lado, puede ser lo que me devuelve prepare. Y si es lo que me devuelve prepare, aquí tengo otro tipo de escenario, ¿no? Y en este escenario, yo lo que quiero es, por un lado, poder rellenar en esa plantilla que he preparado, poder rellenar esos huecos con datos concretos para que me haga la consulta con este nombre, o con este ID, o con esto. Lo vamos a ver en el ejemplo, de saber más claro. Entonces tengo que de alguna manera hacer este bind para poder conectar valores concretos a lo que es la plantilla que he preparado, para hacer la consulta o para hacer el insert. Pensar que el prepare me vale para todo tipo de operaciones, insert, delete, update o select. Y por otro lado, tengo este execute, ¿vale? Porque una vez que ya he hecho, digamos, esa sustitución de ese tipo de marcadores por los datos concretos, ahora tengo que ejecutarla. ¿Vale? O sea que la preparación siempre tengo tres pasos. Primero la preparo con una cadena que representa esa sentencia SQL que quiero ejecutar. Luego sustituyo los marcadores que haya incluido en esa sentencia con valores concretos y luego la ejecuto. ¿Vale? Y cuando la ejecuto, si es un select, de nuevo tengo que entrar un poco con estos fetch a ir recuperando los datos que me ha podido recuperar ese select. Vale, entonces más o menos por ahí va. Tengo un row count que me va a decir el número de filas que me ha devuelto el select, bueno, una serie también de métodos que estoy ya un poquito con calma. A lo mejor podéis un getIterator para devolver un iterador que luego puedo meter en un for each para que me vaya devolviendo cada uno de los resultados, si es que no quiero utilizar esta opción del fetch. Vamos a ver varios, todo esto lo vamos a ver en el ejercicio que he preparado para hoy, lo vamos a ver en cómo. Vale, y PDO exception, si hay errores, pues me va a poder lanzar este tipo de objeto, ¿vale? Es un objeto, esta clase PDO exception, que a su vez deriva o extiende
una clase de PHP que se llama exception y que de alguna manera hereda cierto comportamiento y que es un tipo de excepción. Vale, pues esto un poco como presentación para que os ubiquéis y entendáis un poquito de qué estamos hablando cuando veamos el código. Entonces vamos a ver el código que hemos preparado. Vale, antes de ver el código, ahora vamos a trabajar con una base de datos, con lo cual tenemos que cargar una base de datos. ¿Sí? Tenemos que empezar a arrancar de nuestro SAMP. Vamos a arrancar el gestor MySQL, lanzáis el panel de control de SAMP y arrancáis el servicio MySQL y arrancáis también Apache. ¿Por qué Apache? Pues porque vamos a utilizar PHP-MyAdmin, ¿vale? Y eso necesita, porque eso es una API vía navegador y necesita un servidor web. Y entonces también requiere que arranques Apache. Y si arrancas Apache, pues ya vas a tener este tipo de interfaz. ¿Vale? Vamos a crear esta base de datos proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Bueno, pues lo tenéis un poquito aquí incluido en el ejercicio, ¿vale? Tenéis aquí... A ver, ¿dónde lo tenéis? Tenéis en el temario, vale, también lo tenéis en el temario. Tenéis en el temario, vamos a abrir los contenidos y aquí, vale, en una de estas páginas tenéis la base de datos de proyecto que vamos a usar. Vale, la tenéis aquí. Entonces, la manera más sencilla va a ser que copiéis todo esto, copia, ¿vale? Y os lo vais a llevar aquí con el API de PHP-MyAdmin, ¿vale? Venís a SQL y aquí lo pegáis, ¿vale? Si lo hubiera copiado, no lo terminé de copiar, ¿vale? Simplemente lo vamos a cargar copiando el SQL. Si lo tenéis como fichero, muchas veces se os dan los esquemas, más que como el código SQL, como un ficherito, ¿vale? Con todo el esquema y con todos los datos. Aquí, Control-C. No lo voy a ejecutar porque ya la tengo creada. ¿Vale? No quiero volver otra vez a... Pero vendríais aquí, pum, ejecutáis, ¿vale? Pensad que aquí ya, en principio, os crea la base de datos, ¿vale? No tenéis que tenerla creada de antemano. Muchas veces tenéis que venir aquí y decir nueva, creáis una nueva, y luego ya dentro de esa base de datos ejecutáis SQL para crear las tablas y para crear las filas. Aquí en principio copiáis este código SQL y lo ejecutáis. Como os digo, si os facilitan un ficherito SQL, entonces tendréis que venir aquí a importar, ¿vale? Y una vez que estáis en importar, ¿vale? Podéis navegar a donde tenéis el fichero guardado, que será un .sql, ¿vale? Lo seleccionáis y venís aquí abajo y le dais a cargar, ¿vale? Le dais a importar. ¿Vale? Esto en principio no sé si lo habéis hecho ya, si habéis cargado ya y habéis creado bases de datos en MySQL, pero no tiene mucho misterio, ¿vale? Y la base de datos, como digo, la sacáis del temario porque es una base de datos con la que vamos a trabajar durante muchos ejercicios. Hay muchos ejercicios centrados y que dan funcionalidad y que se construyen con esta base de datos un poco de base. Vale, vamos a ver, entonces, ¿qué hago? Fijaros que aquí se crea un usuario, gestor, con el password secreto, ¿sí? Y aquí se le da, en principio se le da permisos, ¿vale? ¿Cómo manejáis lo de los permisos? También, si no tenéis mucha familiaridad con PHP-MyAdmin, venís aquí a servidor, aquí ya tenéis una pestaña para cuentas de usuario, ¿sí? Para gestor, por ejemplo, si por alguna razón no
deja hacer cosas y os dice que no hay privilegios, básicamente. Venís a editar privilegios, ¿vale? Aquí pueden ser globales o pueden ser asociados a una base de datos concreta. Como veis, aquí tengo todas mis bases de datos, ¿vale? Puedo seleccionar sobre qué base de datos es sobre la que voy a editar los privilegios. Imaginaros, pues yo que sé, una más agenda, tengo un banco, por ejemplo, pero no tengo ahí. Vale, selecciono banco, aquí me sale qué permisos quiero otorgar a ese usuario, pues le digo que quiero todos los que tienen que ver con datos y si quiero permitirle que cree tablas o que cree básicamente estructuras de la base de datos, que utilice el lenguaje DDL, de definición de datos, pues, le doy a estructura. Si solo quiero que cree cosas o que puedo hacerlo un poco a más bajo nivel. Vale, le doy a continuar. En principio ya me crea esos permisos para ese usuario. Vale, eso si veis que os dice que el usuario no tiene permisos, que en principio debería tenerlos, porque aquí al final del script, como visteis, en principio se le otorgan todos los permisos a la base de datos proyecto a este usuario gestor que acabamos de crear ayer. Vale, tiene el nombre, el usuario se llama gestor y el password secreto. Vale, pues con eso creado, no dejéis de probarlo y si tenéis algún problema, enviar un poco la duda al foro, seguro que sus compañeros os pueden un poco guiar, porque esto en principio seguro que más o menos la gente pilota. Vamos a ver un poquito el código. Entonces, empezamos un poco, obviamente, vamos a ver el código que hace la conexión. Vale, vamos a ver el código que permite establecer la conexión. ¿Qué código era? Bueno, pues aquí está un poco la clave, ¿no? Aquí es donde creo una instancia de la clase PDO. Esto es lo que este constructor, aparte de crear una estructura en memoria para hacer todo ese trasiego de información, etcétera, etcétera, hace que podamos tener un objeto de la clase PDO que nos dé acceso a una conexión a esta base de datos en concreto que se llama proyecto, ¿vale? Para enviarle o para solicitar que se ejecuten sentencias SQL. Vale, entonces es decir, el host, el nombre de la base de datos, el usuario es gestor, el password es secreto, y este DSN es como una cadena que es necesaria construir, donde en principio utiliza el controlador de mi SQL para encontrar dónde está esa base de datos. Vale, se utiliza el host, pues si imagínate que la base de datos está corriendo en otra máquina, pues aquí tendríamos el nombre de dominio, la dirección IP. En principio el puerto no lo utiliza porque va a ser el 3306, es el puerto por defecto, el nombre de la base de datos, tipo de codificación de los caracteres, toda esta cadena la va a necesitar el driver para poder establecer esa conexión. Vale, bueno, en principio esto es tan sencillo como crear una instancia de PDO, pasándole estos parámetros. Aquí lo que le estoy estableciendo es un atributo para que todo el manejo de errores lo haga utilizando excepciones. ¿Vale? Y una vez que ya tengo este objeto creado, ya lo puedo utilizar para empezar a invocarle esos métodos que os enseñé al principio. El exec, el query, el prepare. Vale, fijaros que esto está encerrado en esa estructura try-catch. Esto tiene que ver con excepciones. Y algunos ya lo habrán reconocido, otros, bueno, os lo explico ahora un poquito por encima y entraremos un poquito en más detalle cuando hablemos de este tema de la gestión de errores. Un try-catch básicamente significa lo siguiente. Yo voy a intentar, try es intentar, ¿no? Voy a tirar con la ejecución de lo que hay entre esta llave de abrir y esta llave de cerrar. Si alguna ejecución, alguna sentencia, alguna acción que estoy realizando lanza excepciones, lanza alguna excepción, ya sea, en este caso, la que puede lanzar la excepción es este constructor. ¿Por qué? Pues porque el usuario y el password no estén correctos, o porque la base de datos no se encuentre, o porque esté caída, o cualquier situación que provoque que esa conexión no se pueda establecer. Si eso es así, se va a generar una excepción. ¿Vale?
Y esa excepción lo que provoca es que se deja de ejecutar el código que queda hasta la llave y el flujo de control salta directamente al catch. Catch es captura. ¿Vale? O sea, de repente es como si alguien tirara hacia arriba un error, ¿eh? En cualquier momento de la ejecución de este conjunto de instrucciones que está delimitado por las llaves del try, y alguien se encarga en ese momento de reaccionar y de tomar el control. ¿Vale? Y se ejecutaría esto que tengo aquí, ¿vale? Lo que está en el catch, que es el código que está entre las llaves del catch. En este caso, ¿qué hago? Bueno, pues guardo un mensajito en un log de error, que también lo vamos a ver un poquito cómo se hace esto. Saco un mensajito por pantalla y paro. Termino la ejecución del script porque no tiene sentido seguir con él si no voy a poder hacer operaciones sobre la base de datos. Vale, y esto es más o menos, en principio, estándar. Ya veremos un poco cómo lo manejamos, cuando veamos un poco, como digo, esto de errores y excepciones, ya veremos un poquito cómo lo trabajamos, pero para empezar, esta sería la manera estándar de arrancar con una aplicación que va a establecer conexión con la base de datos y va a necesitar interaccionar con él. Vale, pues con esto Ya ya se ha entendemos. conectado. Dime, Pero, Raúl. perdona, que decía que con eso ya estás conectado, entonces. Con eso ya estás conectado. Ahora ya puedes empezar a interaccionar con la base de datos, a solicitarle la ejecución de sentencias SQL, tanto, como digo, inserts, updates, deletes y selects. Ahora vamos a ver un poquito cómo podemos realizar todas esas operaciones. Como siempre, ¿no? Voy a ir de alguna manera mostrándoos código en base a principio, una acción concreta, un objetivo concreto que tenéis que desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a ver es una operación de inserción sin preparar la sentencia, simplemente utilizando ese método exec. De nuevo, muy importante, cuando vengáis, voy a volver otra vez al tema de los manuales, porque claro, dice exec, muy bien, pero ¿esto cómo va? Entonces, aquellos métodos que queráis trabajar un poquito más de detalle, no dejéis de entrar y ver cuál es la especificación del método. Voy a pasarle una cadena, que es la sentencia SQL, y me debe devolver un entero. Importante siempre que ojéis en estas operaciones de base de datos, ¿qué es lo que se devuelve? ¿Vale? Porque, obviamente, para luego poder tratarlo adecuadamente, tenéis que saber qué información es la que se devuelve, ¿no? por el método. Y también si genera algún tipo de excepción. ¿Vale? Devuelve el número de filas modificadas o borradas. ¿Vale? Esto es lo que te va a devolver. Esta función devuelve el valor booleano false, pero también puede devolver un valor si hay error. Si no hay filas, te devuelve 0. Vale, esto un poquito, hay que tenerlo un poquito en cuenta. Si en principio quieres hacer un delete, pero no se borra ninguna, finalmente con tu sentencia no se borra ninguna fila, devuelve 0. Vale, vale. En principio, esta es la información que nos da. No aparece, no, hay en otros métodos, te dice si genera alguna excepción, ¿no? Que conviene también tener esa información más o menos clara, porque entonces tendrías que ubicarla dentro de ese sándwich de try catch por si acaso hay algún problema. Vale, bueno, sabemos que devuelves. Entonces, quiero insertar una nueva familia en la tabla familias. Vale, antes de hacer también operaciones sobre la base de datos, vamos a ver un poquito en qué consiste esta base de datos. Vamos a ver si entendemos. Es una base de datos muy sencillita, pero también conviene que entendamos el diseño, ¿no? Pero fijaros, en esta versión, luego hay versiones, se van añadiendo más tablas, pero en esta versión inicial tenemos una tabla de productos con productos del cual para cada uno representamos o tenemos información de su ID, de su nombre corto, descripción, precio y la familia. Vale, como veis aquí hay una clave
ajena, familia, es una clave ajena a la tabla familias. ¿Vale? Donde tengo representados, pues cada familia representada con un código y un nombre. Tengo una tabla tiendas, de tal manera que aquí, claro, viendo esto y sabiendo un poco de entidad-relación en la base y toda esa materia que hiciste en base de datos para ver las interrelaciones entre tablas, aquí claramente se ve una interrelación 1 a n, ¿no? Entonces, un producto puede ser de una sola familia, pero a una familia pueden pertenecer n productos, ¿vale? Esto es un poquito cómo hemos diseñado la interrelación 1 a n entre productos, entre un producto y una familia. De la misma manera, este stocks que veis aquí es la tabla producto de una interrelación n a m entre tienda y producto. Esto se lee, se lee en una tienda, obviamente puedo tener en venta n productos. Y un producto puede estar a la venta en n tiendas. ¿Vale? Entonces, estas interrelaciones NAM, acordaros, cuando se pasaba al modelo relacional, generaban una nueva tabla, ¿vale? Donde estaban las parejas, los pares, con claves ajenas, uno a la tabla de tiendas y otro a la tabla de productos, ¿vale? Y esto eran pares. Entonces, el producto 5 en la tienda 2, el producto 5 en la tienda 6, el producto 8 en la tienda 6, ¿vale? Y íbamos poniendo todas esas conexiones, todas esas filas con claves ajenas que me permitían conectar una fila de productos con la fila correspondiente en tienda. Y esa misma fila, ese mismo ID, como puede estar en varias tiendas, pues podría estar también de alguna manera en otra fila asociada a otra tienda. Lo único que no se podía repetir aquí era la composición de estos dos IDs. Nunca voy a tener dos filas con el mismo producto en la misma tienda. Eso sí que daría, porque la clave justamente es la concatenación de estos dos campos. Eso en el modelo relacional no podría insertarlo porque me diría que la clave está repetida. Pero sí que puedo tener una misma clave de producto asociada con distintas tiendas y una tienda asociada con distintos productos, que viene un poco de esa idea de la interrelación NAM. Vale, entonces estas son las 4 tablas con las que voy a trabajar y las que voy a manejar. Y los datos, pues bueno, pues tengo un porrón de productos, tengo 3 tiendas, me parece, tengo como 8 familias. Esto lo veis también, si tenéis curiosidad y ojear un poco lo que hay dentro de las tablas, aquí con PHP MyAdmin, pues ir entrando, pues a ver que hay en familias, te muestra todas las filas de familias, de productos, tenéis un montón, etcétera, etcétera. Vale, pues todo esto, una vez que lo carguéis, lo tenéis ahí a vuestra disposición. Entonces, ¿de qué se trata la primera operación? Dice, inserta una nueva familia en la tabla familias, ¿vale? Pues tan sencillo como añadir un registro más a familias. Obviamente necesitáis, aunque no va a ser algo que, yo qué sé, yo voy a intentar que esto no sea algo que os bloquee, que os prohíba trabajar las aplicaciones, pero sí que un poquito de SQL tenéis que pilotar, ¿vale? Típica estructura o instrucción sencilla de un insert, un update, un delete, un select básico, tenéis que saber componer, ¿vale? Entonces, yo aquí os pongo el SQL que vais a utilizar, insert into familias, los campos que tiene ese registro, values, y aquí como veis yo meto los valores ya a piñón, peri y periférico, lo voy a llamar así. ¿Vale? Una opción muy sencilla. ¿Cómo hago eso en PDO? ¿Cómo consigo que eso se construya? Bueno, pues básicamente os voy a enseñar el código. Vale, pues el código que lleva a cabo esa inserción es este de aquí. Vale, entonces preparo, siempre tengo que tener esa cadena en alguna variable y lo que voy a hacer es tirar del método exec. ¿Sí? Tan sencillo. En principio, la clave está aquí. Este BD, sabéis que me viene de ahí arriba, porque ya establecí la conexión ahí arriba, ¿vale? Esta variable BD. Ahí tengo el objeto conexión. Y ya la puedo utilizar para invocarle el método exec, pasándole como parámetro la sentencia SQL. ¿Vale? Esto me va a devolver un valor
a la variable resultado. ¿Qué valor va a ser? Bueno, pues el número de familias que he insertado. ¿Cuántas he insertado? Una. ¿Vale? Con lo cual voy a devolver el 1 y simplemente voy a escribir en pantalla 1. Fijaros de nuevo, esto puede generar alguna excepción, obviamente, si exec no puede ejecutar la sentencia, pues porque no esté bien este código SQL, porque hay un problema sintáctico, porque el nombre de la columna no tal, o porque la tabla no exista. Todo esto son problemáticas que a la hora de ejecutar va a dar un error. Bueno, pues eso va a generar una excepción, yo la capturo aquí y la muestro en pantalla con un eco, ¿vale? Este objeto es un objeto de excepción, tiene una serie de métodos y entre ellos el getMessage, ¿vale? Y el message, en principio, esta librería ya le pone un mensaje coherente, con la semántica adecuada para que sepamos cuál ha podido ser el error. ¿Vale? ¿Alguna duda un poco con esta primera? Más o menos me seguís, ¿no? Es sencillo, utilizo exec, no es una sentencia preparada, no hay problema. Vamos con un update, ¿vale? Por la misma idea. ¿Qué método voy a utilizar para esta operación? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis alguna de los que vimos? Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que el insert. Decíamos que si no íbamos a preparar, podíamos activar con un exec para hacer insert, update y delete y con un query para hacer consultas. Vale, en este caso, el SQL es update productos set PVP a este nuevo precio donde el ID es igual a 6. ¿Vale? Establezco este SQL, lo ejecuto y veo el resultado. Vale, lo ejecutamos. Pensar que cuando lo ejecutemos luego ya nos va a dar algún error, ¿vale? Porque obviamente si yo voy a insertar y ya está esta familia creada, me va a dar un error. Pero de momento voy a ejecutarlo. Yo creo que he limpiado la base de datos para que esto se ejecute y no tenga problemas. Vamos a ejecutarlo. Vale, vamos a decirle que quiero el terno. Vale. ¿Vale? Y efectivamente tengo que me devuelve int 1. Es decir, he insertado esta nueva familia en la base de datos. Afectado, el exec afectado a una única fila. Y este es lo mismo. Int 1 es que el update ha afectado a una fila. ¿Cuál? Pues al producto con identificador 6. Vale, esto como todo. Venís a comprobarlo. Vale, venís al phpMyAdmin. Veis que vamos a refrescar esto. Y vemos que efectivamente el 6 ya tiene un precio de 456, ¿vale? Tal y como lo habíamos cambiado aquí, ¿no? Hemos cambiado el PVP a 456. Y también, pues veréis que en familias hay una nueva familia, que es la de peri, ¿vale? Que está aquí, periféricos, ¿vale? Aquí, antes no estaba, ya tenemos una nueva familia insertada. Vale, pues seguimos. Borra los productos que tengan precio, vamos a poner 150, porque los menores que 100 ya los he borrado. ¿Qué método vamos a usar? Pues seguimos con lo mismo. Seguimos con exec. Vale. Entonces, para hacer este delete, la misma jugada. Vale, el exec lo tenéis aquí y ejecutaría esto. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. Vamos a ver una consulta. Quiero saber el número de tiendas. ¿Vale? Lo voy a hacer con un select count. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver, bueno, una información con un único valor. Pues 5, 3, me parece que hay 3. ¿Vale? ¿Cómo extraigo yo esa información? Bueno, pues primero, primera decisión es qué método es el más adecuado. Vale, el método más adecuado para hacer esta operación es query. Porque estoy hablando de un select, ¿vale? Ya no estoy hablando de insert, update o delete. Query, ¿vale? Lo veis aquí, query. Ahora bien, query ya complica un poco la operación. Aquí simplemente hago exec y ala, a tirar. Ya he tirado para adelante, he ejecutado la sentencia, no tengo que preocuparme más. Query no. Query tiene una segunda parte, porque yo ejecuto el select, pero eso me trae unos datos. Ahora tengo que procesarlos.
tengo que de alguna manera extraerlos y tengo que trabajar con ellos. Bueno, pues una de las maneras, como veis aquí, va a haber varias maneras de procesarlo y vamos a ver unas cuantas. Una de las maneras es simplemente utilizar fetch column. Si no pones ningún valor, en principio él coge la primera columna. ¿Qué significa la columna? Bueno, pues tú cuando haces un select, al final también recibes una tabla de datos, ¿no? Con todas las columnas de los registros que has obtenido. Tú puedes decir que solo quieres, de alguna manera, recuperar una columna, ¿no? De esa tabla de datos que consigues, solo una columna. En este caso, fijaros que solo recibo un dato, un único valor. No es ni una tabla, es un valor. Entonces, con fetch column, él va a coger el valor de la única columna que existe, el primero. Porque fetch column, si tuviera que ir procesando una sentencia que me devuelve 5 registros, fetch column me va a devolver el primero, esa columna, el primer dato. Tendría que hacer otro fetch column y así 5 veces, ¿vale? En un bucle. Y como solo recibo uno, con un fetch column me sirve. ¿Vale? Y eso lo meto en no tiendas. Este vamos a trabajarlo con el depurador, para que lo veáis un poquito. Para que lo veáis un poquito en funcionamiento. ¿Vale? Entonces, tengo este select, ¿vale? Entro en el try. Fijaros que el BDQuery ya lo que me retorna es un valor statement, por eso se llama la variable statement. Esto es muy interesante. Siempre que utilicéis variables, intentar nombrarlas un poco de acuerdo a lo que van a albergar, van a almacenar. En este caso es un statement, pues lo llamo statement. Vale. Y un statement, acordaros, es un objeto de la clase PDO statement. ¿Vale? Lo veis ahí. Esto es muy útil, ¿eh? Siempre que utilices el depurador, lo tenéis configurado, ¿sabéis? ¿No? En Tools, cansar un poquito Options y aquí configurar esta historia del debugging de PHP con esta opción, ¿vale? Watches and Volume Evaluation. Vale, seguro que lo tenéis. Vale, ¿por qué? Porque así puedo simplemente colocar el cursor o bien seleccionar o a veces simplemente poniendo el cursor por encima y te dice el valor de la variable. Vale, pues ya tengo un PDO statement. Ahora, de nuevo, recordar, estoy trabajando con esta clase. PDO statement. PDO statement. Bueno, pues voy a tener que utilizar alguno de estos métodos. ¿Lo veis aquí? Fetch column. Pues puedo venir un poco a investigar. Vale, pues me dice, devuelve una única columna de la siguiente fila de un conjunto de resultados. Vale, yo puedo decirle el número de columna, pero por defecto, si no le doy ningún valor, esto es un parámetro opcional, ¿ves? Informaciones que voy sacando de la especificación del método, pues si solo quiero coger el primero, pues no hace falta ni que se lo pase. Y devuelve mix. ¿Qué quiere decir? Pues que puede ser un valor de muchos tipos. ¿Vale? Pues depende de lo que saque de la base de datos, pues me va a dar un valor de acorde al tipo con el que estaba almacenado en la base de datos. Vale, pues teniendo eso más o menos claro, si ejecuto esto, en num tiendas me ha quedado 3. Eso significa que el número de tiendas que hay en la base de datos es 3. ¿Sí? Lo muestro en pantalla. No ha entrado en el catch, con lo cual terminaría. Vale, más o menos. Vamos al siguiente. Inserta una tienda en la tabla de tiendas con sentencia preparada. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de las sentencias preparadas. Vamos a insertar. Hay varias maneras, ¿eh? Os voy a mostrar ejemplos de varias maneras. Luego os voy a decir cuál pienso que es la más adecuada. Vale, pues vamos a ejecutar esta sentencia. Como veis aquí ya es una cadena en la que no tengo valores finales, tengo estos marcadores. Empiezan con 2 puntos y en principio un nombre. Hay otra manera, se puede poner una interrogante. Pero a mí me gusta esta manera de darle un nombre simbólico al marcador. Vale, y otra manera es simplemente poner un interrogante y luego pues por el orden él va haciendo la correlación de qué dato tiene que ir en qué marcador. Pero aquí yo ya puedo hacer una correlación bastante más definida diciendo donde pone nombre, pon este valor. Donde pone TLF, pon este valor. Vale, entonces lo que preparo, esta es la cadena con estos marcadores, estos bookmarks aquí,
En principio no son los valores finales con los que voy a ejecutar la sentencia, pero me sirve un poco para luego poder rematarla haciendo la sustitución. Entonces, lo primero que hago es este prepare. Fijaros, desde un objeto PDO, como es BD, puedo ejecutar el método prepare pasándole la cadena con los marcadores. Después, lo que voy a hacer es obtener los datos finales con los que voy a ejecutar la sentencia. Voy a ejecutarla con sucursal 13 y con este número de teléfono concreto. Vale, y luego hago una especie de vinculación de parámetro. Dice, donde pone nombre, donde pone el marcador nombre, sustitúyelo por el valor que hay en la variable nombre. Vale, le digo de qué tipo quiero que sea ese parámetro, en principio, ese valor. ¿Por qué? Pues porque si es string, tiene que entrecomillarlo, tiene que hacer unos ajustes sintácticos para poder introducir el valor que hay aquí de manera correcta, digamos, en la sintaxis de mi SQL. Vale, lo mismo con teléfono. ¿Veis? Tengo, en principio, estos dos parámetros sustituidos. Una vez que están sustituidos, en la sentencia preparada, que está aquí en statement, que me ha construido el método prepare, lo que hago es ejecutarlo. Simplemente execute. Vale, o sea que aquí he jugado con un método de PDO, con un método de PDO statement y con otro método de PDO statement. Bind param. Y bind param lo que hago es, de alguna manera, vincular no tanto el valor que hay dentro de nombre, sino la variable nombre. Todo, en principio, lo que haya en la variable nombre es lo que voy a sustituir. Lo digo porque hay un matiz ahí. Vale, lo ejecuto. Aquí se hace la inserción. Y fijaros que lo que hago a continuación, para que veáis el matiz, y luego hay otro método que es ligeramente distinto, lo que hago es, vuelvo a cambiar los valores de nombre y de teléfono, pero ya no hace falta que haga el bind param, porque ya he vinculado la variable nombre al marcador nombre. Con lo cual, lo único que hago es cambiar el contenido de la variable nombre y TLF y puedo volver a ejecutar la sentencia que era como una plantilla, puedo volver a ejecutarla ahora con los nuevos valores, sin tener que pasar otra vez por el bind param. Vale, y esto funciona. No tengo que volver a vincular. Pues ahora vuelvo a vincularlo, pero ahora con este valor distinto porque he cambiado el valor en la variable. Lo vinculo con el parámetro que es la variable en sí, puedo cambiar los valores que hay en la variable y puedo directamente volver a ejecutarlo. Y esto pues va a insertar dos tiendas, la 13 y la 14. ¿Vale? Más o menos. Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Vamos a insertarlo con otro tipo de vinculación para que veáis un poquito el cambio. Vale. Otra manera de vincular, la segunda manera, vamos a ver incluso otra más. La segunda manera, vamos a meter PHP, es con este otro método, bind value, no bind param, sino bind value. Y aquí sí que lo que se vincula es el valor, no lo que hay dentro de la variable nombre, sino el valor que tiene en ese momento nombre. ¿Vale? De tal manera que si yo cambio las variables nombre y teléfono, acordaros que la vez pasada volví a ejecutar y me cogía estos nuevos valores. ¿Vale? En el caso de bind value, como lo que estoy vinculando es el valor, si yo vuelvo a ejecutar, él en principio sigue con la vinculación de los valores pasados y me va a volver otra vez a utilizar estos valores para hacer la inserción. ¿Vale? Es la diferencia entre vincular con un valor, es decir, yo aquí he vinculado el valor que hay en nombre, es decir, sucursal 23, pum, me lo pone aquí, el 623 tal, me lo pone aquí. Si yo quisiera cambiar estos valores, tengo que volver otra vez a hacer un bind value. Sin embargo, si hago bind param, él lo que sabe que va a poner aquí es el valor que tenga la variable nombre. Cuando realice la ejecución, él va a ir a buscar lo que tiene nombre y lo que tiene en esta variable es lo que coloca aquí. ¿Vale? Si yo cambio nombre y teléfono y vuelvo a ejecutar,
estos valores cambian, porque vuelvo otra vez a buscar lo que tiene nombre, es un valor distinto a lo que tenía en la ejecución pasada, coge el nuevo valor. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito ahí el matiz? No os preocupéis porque tampoco lo vamos a hacer así normalmente. Lo vamos a hacer de una manera bastante más sencilla, más rápida. Vale. Vamos a hacerlo de una tercera manera. Vamos a hacerlo de una tercera manera. Y luego ya ejecutamos, ¿vale? Para que lo veáis un poquito en la ejecución. Vale. Vamos a poner ahora, yo creo, la manera más directa y que nos va a resultar menos trabajosa para poder hacerlo. Vale, estaba aquí. Vale, este final. Voy a quitar, lo vamos a ver más allá. Este final. Vale, pues muy parecido, es la misma historia, hago el mismo insert, vuelvo otra vez a tener, fijaros en este trozo, ¿vale? Luego os explicaré el de abajo. Fijaros en este trozo. Vuelvo a tener mis marcadores, pero fijaros que ahora ya no hago ningún bind param ni ningún bind value. Directamente en execute meto o paso un array asociativo con esa vinculación. Digo, donde pone nombre, introduce el valor sucursal 3. Y donde pone TLF, mete el número de teléfono, la cadena que representa el número de teléfono. Y directamente, cuando ya quiero ejecutar la sentencia preparada, también en ese mismo momento envío esa asociación entre los marcadores y los valores finales. Creo que esta es la manera más directa, más sencilla un poco de trabajar. Vale, aquí abajo os quiero mostrar esa otra manera de poner los marcadores. Vale, en vez de poner aquí nombres simbólicos que representen un poco qué información es la que estáis sustituyendo, podrían ser simplemente interrogaciones. Vale, y aquí lo que va a coger es el orden. El primer valor que paso va al primer interrogante, el segundo valor que paso va al segundo interrogante. Vale, pero bueno, yo también recomiendo hacerlo de esta manera. Esta es la manera un poco recomendada y que vamos a utilizar cuando utilizamos sentencias preparadas. Vale, pues vamos a ejecutar todo esto, a ver qué sale. Vamos a quitar la depuración. Si no, vamos a poner la depuración, pero vamos a ponerla... Bueno, yo creo que vamos a quitarla. Vamos a ejecutarlo. Vale, como veis aquí ya me da un error. ¿Por qué? Acordaros en Peri, la primera inserción. Fijaros que aquí os muestra un mensaje que habla de una violación de una restricción de integridad. Tiene todo el sentido, porque como ya lo había insertado cuando lo ejecuté antes, va a querer insertarlo de nuevo y a decir, no, aquí ya la clave se repite, ¿vale? O sea que este error tiene sentido. Aquí también me dice que como ya el update lo hicimos en la ejecución anterior, aquí ya no se ha hecho ninguna actualización y me dice que se han manipulado 0 filas. Efectivamente, ya estaba cambiado, con lo cual aquí el borrado, lo mismo. Ya se han borrado, con lo cual aquí ya 0 productos han sido borrados. Las tiendas sí que me siguen saliendo el 3 y aquí las inserciones, ¿vale? Me está devolviendo lo que me devuelve execute. Vamos a ver un poco, ahora que estoy viendo los datos que me devuelve, vamos a ver de nuevo, llegamos aquí y decimos, a ver, ¿qué me devuelve execute? ¿Vale? Y execute me devuelve true si la sentencia se ha hecho bien y false si ha habido algún error. ¿Vale? O sea que va a ser un valor booleano, execute, lo único que te dice, vale, pues se ha ejecutado correctamente esta sentencia preparada o ha habido algún error. Posiblemente si ha habido algún error, como estoy en un try catch, ha lanzado alguna excepción y la he podido capturar dentro del catch. ¿Vale? Entonces, ¿qué veo yo en pantalla? ¿Qué veo yo en el ejercicio cuando lo ejecuto? Pues veo todos esos trues, ¿vale? De que ha ido bien la primera inserción, la segunda, todas estas inserciones han ido bien. Vale, aquí hay, sin embargo, ha habido un error. Invalid parameter number, parameter was not defined. Bind value. Pues aquí, en la segunda inserción, parece que ha detectado algún problema. A ver.
en la de bind value, bind param, bind value, nombre pdf, y aquí nombre, vale, sucursal 24, vale, que ha venido a la sucursal 23, no le daré. Lo que me dice bind value, no estoy en este, dice tal, de bull true, string 3, 154. Full true, string 3, 155. Vale, estos son los insert IDs, ¿vale? Estos son estos de aquí. Esta es la ejecución de este código de aquí. Sentencia preparada. Vincula los datos con bind param. Vale. Vamos al del bind value, que es esta de aquí. Vincula los datos con bind value. Vale, este es el que nos daba el problema. Entonces venimos aquí. Fijaros que también estoy un poco metido para mostraros un poco cómo funcionaba el last insert ID. Recordaros que lo que os decía es, esto devuelve el último ID que ha dado la base de datos cuando has hecho la inserción. Y en esta base de datos, estoy saltando un poquito de cosa en cosa, si os confundo, me decís, porque creo que necesitáis saber cosas para entender otras. En esta base de datos, para mostraros cómo se hace esa asignación de IDs automática, si veis, por ejemplo, en tiendas, que es donde estamos insertando cosas, si vamos a la estructura, aquí la estructura de la tienda, vemos que el campo ID es autoincrement. Esto quiere decir que el mismo gestor, cada vez que tú hagas una inserción, él va a coger y a la ID le va a dar un número superior al último que ha dado durante las inserciones previas, con lo cual nunca se va a repetir. Vale, nunca se va a repetir. Y veis cómo además, incluso yo no le doy el ID. Cuando hago la inserción, omito el hecho de que hay un campo más, hay un campo ID. Pero como se lo gestiona la base de datos, es que ni lo menciona, ni lo paso como valores que quiero insertar. Se lo dejo a la base de datos para que lo gestione él e inserte el valor. Y esos son los valores de 154 y 155, ¿vale?, que me aparecen listados. Entonces el error, resultado 2, ¿vale?, es statement 1 execute y dice nombre sucursal 4 y TLF, no sé por qué, partamp resultado 2. Vamos a poner el punto de interrupción. Vamos a aplicarlo. Depuración. Vale. Este es lo que tenía antes. Vamos a seguir ejecutando. Vale, estoy aquí, ¿no? Sentencia preparada. Vale, vengo aquí. Partamp, que me da resultado true. Vale. Vale. Partamp, resultado 2. True. Esto está bien. Es este de aquí abajo. Es este de aquí abajo el que da error. Es este de abajo. Entonces tengo un statement 2. Tengo que lo ejecuto con estos datos. Vale. Tiene que ver quizá con los marcadores estos que son interrogantes, porque esto va bien. Esto va bien. Vamos a ver este. Preparo, ejecuto y aquí salta, ¿vale? Y salta la excepción. ¿Veis cómo directamente cuando estaba ejecutando esto me ha saltado el control aquí al eco del catch? Porque se ha producido un error. Y entonces el error, veo un poco, ¿veis cómo puedo entrar un poco a ver cuál es ese objeto de excepción? Y dice invalid parameter number. Parameter was not defined. Invalid parameter number. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que invalid parameter number. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que necesite 3 valores. No sé.
porque preparo SQL. Aquí solo tengo 2 marcadores y estoy mandando 2 datos. No sé, lo reviso, ¿vale? Porque a lo mejor hay algo por ahí que... Porque probé la parte del marcador simbólico y esto, en principio, yo creo que funcionaba así y a lo mejor me he colado en algún sitio. Lo reviso y lo corrijo, ¿vale? Para que lo tengáis en la solución de la manera adecuada. De todas maneras, recordar, esta no es la manera recomendada. Utilizando los interrogantes no es como deberíais de manejar los marcadores. Vale, para no detenerme ahora, que me queda ya poco tiempo, quiero terminar esto. Vale. Muestra importante. Muestra los datos de los productos de la tabla. Vale, y aquí ya voy a hacer una sentencia preparada, pero... Perdón, Iván. Sí, dime, Alberto. ¿Podría ser por el uso de la comilla? Que en un lado tienes comillas simples y en otro comillas dobles. No, valen las dos. No, en Deberían de principio valer valen las las dos. dos. Sí, porque como no tiene... Esto podría ser comilla simple también sin problema. Vale, porque como no tienes ninguna variable ni nada dentro de tal, podría ser comilla simple. No, si hay algo en este paso, yo creo que es por meterlo en el mismo execute. No sé si necesita algún tipo de proceso. Miraré simplemente con que vea es que lo cogí de algún ejemplo que vi en el manual, me parecía que podía ser correcto y no llegué a probarlo después. Pero va a ser alguna cosa del paso este de parámetros. Tiene que ver, dice que no coincide, no sé muy bien cuál puede ser lo que no le gusta en esta asociación. Alguna posibilidad. Lo pruebo y lo corrijo para que lo tengáis en la versión final, ¿vale? Lo volvéis Vale, otra vez a perfecto. descargar, no os preocupéis. Vale, vamos al... Esta es la parte también muy interesante, ¿vale? Porque aquí es donde voy a hacer fetches para recuperar filas de la base de datos y lo voy a hacer con distintos formatos. Acordaros que podía hacerlo como arrays, lo podía hacer como objetos, ¿vale? Esta es una parte interesante. Vale, pues esta es un poco la idea. Vamos arriba. Tengo mi select, ¿vale? Aquí estoy seleccionando una serie de campos con una condición, que la familia sea la familia que yo le voy a dar como parámetro. Esto es un marcador. Esto es flexible y yo luego, a la hora de ejecutarlo, le voy a decir, bueno, pues hazlo con televisión, o hazlo con portátil, o hazlo con la familia que yo decido. ¿Cuál es el orden? Pues preparo y ejecuto. Preparo, ejecuto. Pero siendo un select, no me quedo ahí. Tengo que ahora ir procesando toda la información que me llega de ese cursor, de ese PDO statement, donde tiene toda la información que ha recuperado de la base de datos. Vale, entonces voy a tener distintos tipos de fetch. Vale, distintos tipos de fetch. Por defecto, si no pones nada, fíjate que aquí en el fetch le puedes decir cómo quieres recuperar cada una de las filas. Cada vez que ejecutes fetch, él te va a devolver una fila dentro de ese conjunto de filas que ha recuperado con el select. Bueno, pues aquí le puedes decir con un flag qué tipo de fetch es el que quieres. Por defecto, si no le pones nada, es fetch both. ¿Qué significa fetch both? Que vas a recuperar 2 arrays. Uno que va a mostrar la información con un array indexado, con números, y otro, la misma información, pero con un array asociativo, ¿vale? Con los nombres de las cadenas, los índices, van a ser los nombres de las columnas. Vale, lo vamos a ver luego cuando lo ejecutemos. Pues tienes que establecer este bucle, este while, fetch, cuando ya termina de darte filas, devuelve nulo. ¿Vale? Y es la manera de parar en esta iteración cuando statement fetch devuelve nulo porque ya te ha dado todas las que ha recuperado en el select, esto se evalúa nulo y ya no entra en el while, ¿vale? Y sale. ¿Vale? Y ya tendremos, de alguna manera, y en principio lo que voy a hacer es mostrar en pantalla todos los productos. Entro en este while, voy a ir mostrando todos los productos, es decir, cada producto va a ser un array. Este fetch, recuerdo, me devuelve un array con todos los valores de ese registro. Vale, entonces esa es una manera. ¿Que quiero hacerlo solamente con un tipo concreto de array? Pues utilizo o bien fetch assoc, solo te devuelve el array asociativo, o fetch num, solo te devuelve el array indexado.
Vale, la misma idea, sigo iterando, haciendo fetches hasta que devuelve nulo porque ya ha terminado y por cada fetch que hago muestro ese producto en pantalla. Y esta es la manera que os decía, también voy a poder hacerlo con fetch obj. Fetch object, esto lo que te devuelve es esos registros en formato objeto. Objeto de una clase estándar, no es un objeto de una clase de usuario, pero puedes manipular esa estructura como si fuera un objeto, ¿vale? Accediendo a cada una de sus propiedades. También puedes utilizar un iterador. Aquí este método del pedido statement, getIterator, te da un objeto iterador al que puedes utilizar dentro de un for each para ir recorriendo todos los elementos que hay en ese iterador. ¿Vale? De una manera quizá un poquito más limpia, porque no es un while con una condición de parada, sino que una vez que ya tienes el objeto iterador, lo metes en un for each, sabes que va a iterar, va a dar una vuelta por cada elemento que tengas iterador y lo va a mostrar en pantalla. Vale, entonces vamos a ejecutar esto para ver efectivamente toda esta información que saca de la base de datos, ¿vale? La primera, esta es el fetch both. Como veis, cada elemento lo tiene por duplicado, uno con la cadena asociada a la columna y otro un número, nombre el 1, nombre corto, va numerando las columnas en orden. Este array, y veis que me va mostrando por cada uno de los elementos que ha sacado de la base de datos. Este es el primer elemento y este es el segundo. Va mostrando los dos productos que corresponden a esa query. En este caso, estoy sacando, pero solo estoy interesado en que me devuelva un array asociativo y veo los nombres de las columnas. Y en este caso, como veis, el array, en principio, me está sacando los números. Vale, y el uso del iterador, pues por alguna razón, no sé si es que no saca ninguno, ¿vale? Vamos a meter una familia que sepamos que hay elementos, a lo mejor por alguna razón. Vamos a meter consola, ¿vale? Vamos a ejecutar, a ver si nos saca alguno en formato objeto. Fecha soc, fetch num, y aquí en fetch object, como veis, ahora ya es un estándar object, no es un array, pero vemos que de alguna manera puedo ver los valores que tiene asociados a cada una de sus propiedades. ¿Vale? Por cada columna que tiene ese registro en la base de datos, le crea una propiedad. ¿Vale? La propiedad ID, la propiedad nombre, y ya podría de alguna manera trabajar con temas. Vale, y el iterador, vale, vamos a volver otra vez porque el iterador yo creo que tampoco ha sacado objetos porque la familia no tenía objetos. Vamos a volver a ponerle console. Vale, vale, salvamos, lo ejecutamos, venga datos, vale, vamos a ver si el iterador también funciona. Vale, vale, este es el iterador. Vale, el iterador también, lo que te devuelve, que en principio utilizamos un fetch. En principio, aquí le puedes decir qué tipo de fetch quieres, como no le hemos dado ningún valor, ha cogido el de por defecto y es ese both que te da un array asociativo indexado. Venga, el último ejercicio. Hay una manera más sencilla y que en principio también se recomienda. Si no vas a recuperar miles de filas que ocupen mucho espacio en memoria, puedes hacer una recuperación masiva de toda la información de ese select sin falta de hacer tú ese bucle sacando datos del cursor. ¿Cómo? Pues con un fetch all, una recuperación de todos. De tal manera que lo que recuperas en la variable es un array con todos los elementos que has sacado con el select. No vas sacando de uno en uno, sino que de una tacada y en una estructura tipo array. Fijaros, será un array de arrays, ¿no? Porque cada elemento de ese array, a su vez, es un array con todos los campos correspondientes a las columnas de ese registro, ¿vale? Pero ya es un array entero, sin falta de que tú estés en un bucle sacando elementos de manera individual, lo sacas todos. Vamos a poner aquí el depurador, para que veáis un poquito qué estructura genera. Vale, este nos lo saltamos.
Perdón. Saltamos. 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 No, no quería saltarme eso. Voy a hacerlo. Vale. Otro de aquí. Este nos lo saltamos. Este lo saltamos. Vale, estamos aquí. Vale, establezco el SQL. Preparo la sentencia. Statement tiene mi PDO statement. Aquí lo tengo. PDO statement object. Vale, lo ejecuto. Sigo teniendo el statement, lo único que ahora ya sí de alguna manera el cursor está cargado porque ya he ejecutado esta sentencia, lo único que he sustituido el PVP por 300, es decir, estoy recuperando todos los datos de un producto que tenga un precio mayor de 300 y ahora hago un fetch all. Y en el momento que hago el fetch all, fijaros, en productos tengo un array de 5, un array de 5 elementos y a su vez cada elemento es un array de 10 valores. ¿Vale? Es decir, tengo 5 productos. Por cada producto tengo un array con todos sus campos. ¿Vale? Y es un array, en principio, establecido como both, ¿vale? Porque no le he especificado qué tipo de formato quiero que se extraiga, con lo cual él por defecto siempre te saca estos arrays como en duplicado, en indexado y en asociativo. Vale, y luego lo único que hace es, lo muestra en pantalla de una tirada con el printr y también muestra el row count. Aquí un poco el ejemplo para utilizar este método que te dice que efectivamente el número de elementos que ha tenido esta sentencia preparada una vez ejecutada es de 5. Vale, pues nada, lo ejecuto y aquí lo veo. En principio, aquí los resultados, y aquí tengo esos 5 elementos. Vale. Y como finalmente los muestra en pantalla. Vale. ¿Alguna pregunta sobre estas funciones y sobre esta manera de interaccionar con la base de datos? Más o menos se intuye para poder empezar a practicar un poquito este tipo de código que hace operaciones sobre la base de datos. Venga, si se queda alguna duda, momento de preguntar. Por ahora todo bien. Todo bien, perfecto. Pues en principio yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. No tiempo a entrar en el tema de los errores y excepciones. La semana que viene ya es tenemos sí, a ver si me da tiempo a trabajar, porque quiero enseñaros un ejercicio ya utilizando bases de datos un poquito más complejo, basado en el de la agenda, ¿vale? Va a ser un poco darle una vuelta al ejercicio de la agenda, pero metiendo las tareas en la base de datos. ¿Vale? A ver cómo lo veis y ya empezáis un poco a sentiros medianamente capaces con este tipo de ejercicios. Sería interesante que ya en principio, bueno, por lo menos el código no resultara demasiado ajeno y si os ponéis, intentar un poco casi poder replicarlo vosotros, no desde cero, pero con todas las explicaciones del ejercicio y con la solución un poco para inspiraros, llevarlo a cabo. No pequéis a veces de confianza, ¿vale? No penséis que, bueno, más o menos las tutorías las entiendo, si me pongo seguro que me sale. Rematar todo esto poniéndose un ejercicio de desafío y realizándolo, porque a veces te llevas alguna sorpresa, me parece que todo fluye y que tienes esa más o menos seguridad de que si te pones lo sacas, pero luego cuando te pones tú, a lo mejor ¿no? Las cosas pueden resultar un poquito más complicadas. Así que todos esos retos no dejéis de llevarlos a cabo y de programarlos vosotros. Vale, pues nada, pues cerramos aquí. Si no tenéis más dudas, lo dejamos para la semana que viene. ¿Sí? Vale. Pues venga, Vale. chicos. Buena Venga, semana. vale. Hasta Hasta luego. luego. Igualmente, Iván. Vale, gracias. Chao. Hasta luego.